Hoy vamos a ver el cuarto tema, dando pues una especie de resumen. Hablamos sobre la introducción del Sermón del Monte, sobre lo que hizo Jesucristo. Y el objetivo de Jesucristo cuando dio el Sermón del Monte, ¿para quién era? ¿Para toda la gente o sus discípulos? Para los discípulos. ¿Por qué para los discípulos? Porque él sabía que solo los discípulos lo iban a practicar, la iban a guardar y lo iban a hacer. Él sabía que sus reales frutos solo iban a ser los discípulos. Ya. Entonces usted se estará preguntando, bueno, y entonces cuando tenía esos 5.000 personas o más, ¿qué pensaba él? Él tenía claro que los únicos que iban a practicar su palabra eran los discípulos. Punto. Y su objetivo del Sermón del Monte era para los discípulos. Por eso el Sermón del Monte no es para el incrédulo, no es para el de afuera. El Sermón del Monte es para la persona que van a hacer de nuevo, que quieren hacer de nuevo. Y el Sermón del Monte es para la persona que quiere recibir y quiere buscar de Cristo. Porque para una persona común que no quiere nada, es muy fácil decir, bienaventurado el que es contento toda la vida. Y Dios dice, no, bienaventurado el que llora. Y hoy vamos a ver otra parte más tesa, porque a mí me pareció muy duro el bienaventurado los pobres en espíritu. Ahora este es mucho más fuerte. Y usted se estará pensando, ese José está tirando como unos temas todos duros, hombre, se está poniendo uno como a chocolatear el corazón, tira como complicado, pero no soy yo. Y para que usted y yo nazcamos de nuevo necesitamos saber eso. Y eso es lo que dice Jesús. Y cuando Jesús empezó a predicar, le dijo a los discípulos, si usted quiere entrar al reino de los cielos, sea un mendigo en espíritu. O sea, necesito que usted me busque con ansiedad, con ganas, con necesidad. Y yo a usted le doy el reino de los cielos. Y buscarlo así trae una consecuencia, trae otra y otra, que al final todo se va a convertir en la salvación. Pero nosotros no vamos a nacer de nuevo y no vamos a ser salvos si no conocemos. ¿Cierto que sí? Es lo mismo que yo les he puesto de ejemplo desde el año pasado. Entonces, el cuarto tema se llama Bienaventurados los que lloran. Pero acá yo cuadro una cosa. La diapositiva actual. ¿Qué pasa? Ahí sí, ya está cargando. Listo. Mateo 5, del 1 al 4. Y dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abrieron su boca, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Cuando hablamos de llorar, hay 4 tipos de lloro, que incluso la Biblia los muestra. Está el lloro de llorar por un pariente, por un trabajo, por un bien. Ese lloro es válido. Es válido cuando Abraham lloró por Sara cuando se murió, porque la única manera que él pudo sacar su tristeza fue llorando. ¿Saben que llorar es un regalo de Dios dado a nosotros? Imagínense ustedes con una tristeza extrema y que no la puedan sacar. ¿Cómo es esa situación tan agobiante que incluso las personas que aguantan tanto, situaciones difíciles, adversidades complicadas, lo único que hacen es llorar? Y cuando lloran,
es como si botaran todo. Es como si expulsaran todo lo que están sintiendo con simplemente las lágrimas. Eso es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos permite que saquemos nuestras tristezas por medio del llanto. Derramar lágrimas es señal de dolor, tristeza. Incluso a veces es de alegría cuando recibimos alguna noticia. Por ejemplo, cuando mi esposa nos dijo que iba a ser un niño, lloramos de alegría. Cuando se gana algo, un logro, nuestros hijos alcanzan un logro, el diploma, eso da alegría hasta el punto que uno llora. El llorar es un regalo de Dios para nosotros, para que expresemos tanto la felicidad extrema como la tristeza. Agar, ¿quién se acuerda de quién era Agar? Muy bien, una sierva de Abraham y Sara, que en la cual Abraham le dio por darle una ayudita a Dios cuando Dios le dijo, espera el tiempo mío y yo te daré un hijo. Y Sara y él, no, es que estamos esperando mucho, usted ya tiene 90 y tanto de años, no bien viejo y el Señor que le va a dar un hijo. Entonces él le dijo, vaya acuéstese con mi sierva y tengan un hijo. Ajá. Pero Abraham no se opuso tanto. Abraham, no, mi hija, yo soy tan fiel a ti. No, no dijo nada. Le mismo hago como mande la señora. ¿Cierto? Y él va y tiene un hijo con Agar, que se llama ¿cómo? Muy bien, Ismael. ¿Qué sucedió? Cuando Ismael nació, obviamente Abraham se sintió muy feliz. Y obviamente Agar ganó ¿qué? Comodidad, economía y tranquilidad, porque Abraham era rico, demasiado rico en propiedades. Y aparte de eso tenía un respaldo del líder de esa tribu en ese momento, porque Abraham fue llamado para que de él proviniera la promesa que era Isaac y de él descendiera toda la descendencia, fruto del cual somos usted y yo. Entonces, ¿qué sucedió? Nació Isaac. Entonces, como ya nació Isaac, ya Sara le dijo a Abraham, no, el hijo de Agar está viendo mal a mi hijo, o sea, le está haciendo el bullying, lo está burlando, le está pegando, no, ahora sí, eche a Agar y a su hijo. Entonces Abraham le dijo, no, pero ¿cómo así? Y el Señor le dijo a Abraham, haz como, como dice Sara. Y él obedece, coge a Agar, la prepara y la saca. En medio de ese camino, una mujer que lo pierde todo, comodidad, y solo se va con un cántaro de agua y pan, dígame cómo piensa una mamá en una situación de esa. Y por un desierto. Se le acaba el agua y ella, por la tristeza que tenía, toma una decisión de dejar a su hijo debajo de un arbusto y separarse de él. Porque ella decía, no quiero ver a mi hijo morir de esta condición. Y después se le aparece el ángel de Jehová y hace muchas cosas pues con ella, ¿cierto? Esaú, pobre Esaú. Después de que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene dos hijos, uno que se llama Jacob y Esaú era el hermano mayor. En esa tradición y para Dios, y aquí voy con una parte importante, el hijo mayor tiene una gran demanda delante de Dios, porque es el primogénito. O sea que para Dios es mucha más la responsabilidad del hijo mayor, mucho más ejemplo el hijo mayor y mucho más orden, obediencia y corrección en las cosas de Dios debe tener él, porque es el primogénito. Y en esos tiempos Dios le daba toda la bendición al primogénito, porque era el primer hijo. Y Esaú, llegó el momento cuando Isaac ya iba a dar la bendición, hombre ya viejo, que a fuerza de Elías hablaba, ya ni veía. Y Jacob, su nombre dice engañador, eso es lo que traduce. Llegó y se disfrazó como su hermano, le llevó la comida, lo preparó y se quedó con la bendición de Esaú.
engañando a su padre y traicionando a su hermano. Lo cual, dice Esaú, en Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargada exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y en el versículo 38 dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Lloró traicionado, lloró odiando a Jacob hasta la totalidad de que lo persiguió para matarlo. Eso es llorar por bienes. Y en este caso Dios nos muestra en la Biblia cómo sucede. José, hijo de Jacob, fue revelado por Dios que él iba a ser un rey ante todo el mundo e incluso sus hijos, sus hermanos le iban a servir. Pero era tanta la envidia que sentían los hermanos porque él contaba esos sueños que los hermanos lo vendieron. Pasó sufrimiento, pasó por la prisión. Después una mujer lo quería seducir y casi que violar. Y él defendiendo y siendo fiel, lo que hizo fue correr y la mujer dijo mentiras diciendo que él se le había metido a la pieza para poder violarla y lo que sucedió fue que lo meten otra vez a la cárcel. Y en todo ese sufrimiento llegó hasta el final, hasta que el faraón lo puso como mano derecha y empezó a gobernar Egipto. El cual llegó el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, saben más o menos de eso, ¿cierto? Y él dice, son 7 años de grande abundancia y 7 años de mucha escasez. ¿Qué va a suceder? Hay que guardar comida. Y en ese guardar comida, ahí viene quienes se beneficiaron. Sus hermanos y toda la gente de Jacob, de su pueblo. ¿Qué sucedió? Años tras años, José volvió a ver a sus hermanos y eso le dio un lloro por esto. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Era tanta la expresión de alegría por haberlos visto o la expresión por haberlos como que no sabía cómo reaccionar después de verlos tanto tiempo sin verlos y verlos bien y verlos vivos, que lo único que hizo fue llorar. Y mire que la Biblia dice, fue tanto su lloro y el grito que hizo que toda la casa del faraón lo escuchó. Y eso hace que ese lloro de él sea una exclamación. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, uno de los menores, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Lloraron de alegría por su reencuentro. Eso también es una forma de llorar. Ruth se casa con un hijo de su suegra, Naomi me parece que se llama, no recuerdo bien. ¿Qué sucedió con su suegra? Se muere su esposo de hambre cuando hubo una hambruna en Israel. Y después de que hubo esa hambruna, ellos se fueron para otra tierra. En esa tierra, Ruth se casa con uno de los hijos de ella. Y tiempo después, los 2 hijos de ella también mueren. Entonces a sus nueras viudas, ella les dice, no, la situación en Israel ya mejoró. Entonces yo me voy a ir para Israel. Y ellas, al ver que la mujer que consideraban casi como su madre iba a partir, lloraron. Y eso es llorar por una despedida, por una partida de una persona cercana. Lo mismo que nos sucede cuando alguien se muere. O cuando alguien se va a ir de viaje y no sabemos cuándo más va a volver a regresar. Eso es lo que sintió Ruth con sus otras nueras de su suegra. Pero al pasar de todo eso, Ruth se va con ella, a pesar del llanto y todo eso. Pero también está la otra parte que la Biblia dice y es llorar por no cumplir el pecado. Y esta situación es más delicada. Porque David cometió un gran pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Con Betsabé. ¿Qué hizo con ella? Tuvo relaciones con ellas. ¿Qué más pasó con esa situación? Se mató el esposo.
Mandó a matar el esposo. ¿Qué más pasó con ella? Porque ella quedó embarazada, entonces para tapar el pecado, Ajá. Mandó a matar al esposo. Simple, ¿sí o qué? El rey coge a cualquiera que quiera. Y si la situación se pone dura, pues mata al esposo y ya, pico y chao y nada pasó. Pero ¿sabe qué sucede? En ese pecado, en ocasiones Dios no hace nada, pero se lo consume a uno por dentro. Y cuando Él declara su pecado, Él le dijo, David, usted va a sufrir 4 veces. Vas a tener un castigo por 4, no por 1. No lo vas a pagar con solo su hijo, porque el hijo menor muere irremisiblemente. Y después él tiene una hija que se llama Tamar, Amnón, y el otro hermano, que ya vamos a ver qué sucedió con él, pero empieza un desorden en los hijos de David por causa de su pecado. Y Dios le dijo, vas a sufrir 4 veces. Y el primer golpe se le muere su primer hijo. Después Amnón, otro hijo, lloraba hasta que se enfermó. ¿Por qué lloraba? Absalón, el otro hijo de él, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Y Amnón le dio por enamorarse de ella. La hermana se enamora, el hermano se enamora de la hermana. Era tanta la necesidad de él y las ganas de estar con ella, sexualmente hablando, que lloraba hasta el punto de que se enfermaba. Y ese es el llanto despiadado. Y ese es el llanto por no hacer o cumplir con su pecado. Llega un punto en donde se hace el enfermo por medio de un amigo, por eso es que la Biblia dice, cuida tus amistades, con quien te juntas, porque él le da la gran idea, enfermes y que Tamar vaya y pues usted la coge y la viola y ya. Tal cual como él dijo sucedió y Tamar sufre violación. Y cuando eso sucede, en esa época, eso era aberrante. Y eso era lo peor para una mujer. Incluso Tamar le decía a él, no me des esa deshonra, porque aparte de que vamos a tener deshonra porque vos me tomas como mujer, yo como quedo ante todo. Y el Señor en Proverbios dice, habla con la verdad, actúa con la verdad, y yo te daré buen testimonio hacia los demás, pero también a mí tendrás buen testimonio delante de mí. Para Dios es necesario el buen testimonio. Y eso no iba a ser un buen testimonio. Al paso del cabo, él la viola. Pero ¿qué sucede? Absalón se da cuenta. Porque Tamar va y le dice, me sucedió esto. Él la consuela, pero él se llena de enojo. Y se da la situación de venganza. ¿Y qué sucede? Absalón mata a su hermano, diciéndole a su padre que iba a hacer un banquete para su familia. El rey David no asiste a eso, pero asistieron todos sus hermanos. Y cuando Amnón había terminado de beber su vino hasta el punto de que perdió la conciencia, los hombres de Absalón lo mataron. Y corría la voz diciéndole a David, Absalón mató a Amnón. ¿Y sabe por qué lo mató? Porque aquí va también la otra parte de padre. Cuando eso sucedió, David se dio cuenta del pecado, pero él no hizo nada. Él no corrigió. Por eso el Señor dice, si los padres no corrigen, el problema suyo es conmigo. Y por causa de que él no corrige, su hermano se llenó de envidia, su hermano se llenó de odio y se vengó y lo mató. Pero ahí no terminó el chicharrón. Ya estamos mirando que afectaron 3 hermanos. Falta uno. Y ese uno es Absalón. ¿Qué sucedió con Absalón? Quiso dar un golpe de estado. ¿Sabe que cuando nosotros no hacemos las cosas bien con nuestros hijos, ellos cogen el enojo contra nosotros y empiezan a tratar de hacer un golpe de estado? Y ese golpe de estado Absalón lo quiso hacer. Tanto así que hizo correr a David del reino hasta la última casa del pueblo.
hicieron una batalla en la cual fue tan grande de hombres porque Absalón empezó a convencer a todo el mundo. Entonces Carolina venía con una necesidad y yo le ayudaba. Y yo le decía, ojalá yo fuera el rey para seguirte ayudando. ¿Eso qué causa en Carolina? Este me está ayudando y si fue el rey, pues bacano que sea rey, ¿cómo lo trata uno de bueno? Y generó un núcleo tan grande de seguidores que cuando se fue a enfrentar con su padre tenía un ejército gigante. Y su padre tuvo que preparar un ejército gigante para poder enfrentarse con él. ¿Qué sucedió? Murieron más de 20.000 personas. Y en esa situación David le dice a sus hombres, por favor no maten a Absalón, manténganlo vivo. Pero ¿qué sucede? Lo cuenta Samuel 15. Llegó la situación en donde Absalón, ya terminando el conflicto como tal, se vio acorralado y se montó en un animal, creo que se llama un mulo, le dicen. ¿Qué sucedió? Él arranca con su animal y el animal del susto se mete en un bosque, porque estaban cerca de un bosque y se mete en un bosque. Y al meterse en el bosque, él queda atrapado en la mitad de dos ramas, colgado en el cuello. Cuando los hombres lo ven, uno de los hombres ve y le dice al general, general, vi a Absalón, vamos a ayudarlo. Y el general responde, ¿ayudarlo? ¿Cómo así que ayudarlo? Sí, es que yo escuché al rey diciéndole a usted que cuidáramos la vida de Absalón a toda costa. ¿Cuál cuidar la vida? Vamos ante él. Fueron allá y lo terminaron de matar. Incluso ellos mismos lo enterraron. El pecado de no querer hacer las cosas, de no poder hacer el pecado, nos lleva a eso. Eija quería el viñedo de un hombre que se llama Nabot. Y le dijo, como por ejemplo, pueden de Caro, me va a vender su tienda. Entonces Caro me dice, no, pero es que la tienda me la dejó mis papás. Y como ella me dice que no, así yo le haya ofrecido un poco de dinero, vengo y lloro amargamente porque ella no me vendió. Pero yo tengo más de 1.000 tiendas. ¿Qué necesidad tengo con la tienda de Caro si tengo 1.000 y ella tiene una? ¿Qué hace su mujer? Hace un testimonio falso contra Nabot y a Nabot lo matan. Y él se queda con su viñedo. Por causa del pecado. Y ese es el lloro que a veces la gente hace. La gente maquinea tanto mal que incluso cuando no salen las cosas lloran porque no han hecho el pecado. Y eso ya es detestable delante de Dios. El que llora, el lloro que da consolación, es diferente al lloro que les acabo de mostrar. Cuando Jesucristo dice, bienaventurado el hombre que llora, bienaventurados los que lloran, Él no está pensando en que usted está llorando porque su moto se varó, porque usted no tiene plata, porque usted no ha podido comprar su televisor, porque en el trabajo le fue mal, porque su esposa le fue infiel, porque su esposo le fue infiel, porque usted está llorando porque le pegaron, porque no le pegaron, porque se... No, nada de eso. Ni siquiera dice que los bienaventurados el hombre que llora y tendrá su consolación. No dice que es porque la mujer o el hombre que está llorando es porque usted tiene una muerte de alguien. No, él no se refiere a nada de eso. Él le dio el regalo del llanto a usted para que usted exprese su tristeza, pero ese lloro no es de eso. Le dice, usted es completamente feliz, doblemente feliz. Y ese lloran, traducido al idioma original, traduce estas palabras: lamentar, padecer, sufrir, tener luto amargamente. Esa palabra es la más profunda de todos los lloros que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque este llorar no es el igual que usted llora por una pérdida. Es diferente. Ese llorar, la consolación no la da el mundo. Ese llorar no lo cambia un helado de chocolate, un helado de vainilla, una oblea, una salida.
el viajar. Ese llorar es tan diferente porque ese te consume por dentro y no acaba nunca. Ese llorar, ese lamentar, ese padecer, es sufrir y nadie te lo llena. Y ese sufrimiento te come por dentro, pero es el único que te va a llevar al arrepentimiento. El que llora de esa forma llega al arrepentimiento. Sí o sí tiene que llegar al arrepentimiento, porque ese llanto es por los pecados que usted y yo tenemos. Por eso él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Claro, el que mendiga la necesidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque yo no valgo nada, porque aunque yo tuviera toda la plata del mundo, no compro ni un segundo de Dios, y porque aunque yo quiera buscar todo lo bueno que soy, nada es bueno delante de Dios. Por eso yo me tengo que arrastrar. Y aparte de eso, cuando yo me doy cuenta de esa situación, eso me va a causar una gran tristeza, la cual esa tristeza me va a llevar a llorar, de tal modo que nadie me puede consolar. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿De quién? ¿De su esposo? No, de Jesús. Y he aquí la gran diferencia de llorar. ¿Sabe que cuando estaba buscando relacionarme un poco con ese texto, mucho de la mayoría de la gente piensa que bienaventurados los que lloran es por cosas materiales o por cosas emocionales que tienen que ver entre las personas, completamente errados. E incluso piensan que Dios está pensando que siempre usted y yo tenemos que estar felices. Y no. Buscando en esto, nos damos cuenta que Dios siempre va a querer que usted y yo lloremos. Porque llorar es necesario. Pero hay dos cosas. Arrepentirse o remordimiento. Bienaventurado el mendigo de espíritu porque reconoce que necesita de Dios, por lo cual se da cuenta de su pecado y llora amargamente por su pecado, por lo vil, por la iniquidad que hay en ti y en mí. Pero, Josué, ¿cómo así que remordimiento y arrepentimiento? ¿No es lo mismo? No. Incluso la Biblia lo separa. Una persona cometió un grave error y él tenía dos opciones: pedir perdón y arrepentirse o tener remordimiento. Y aunque tener remordimiento hace que él esté arrepentido, nunca se arrepintió. Y yo creo que ya se están dando cuenta de quién estoy hablando. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes, de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Sabe que la mujer que se suicidó es como Judas? La que decía que Dios nunca permitía que un hijo sufría es como Judas. ¿Sabe que cuando una persona se suicida diciendo que es cristiana, es porque no es capaz de soportar que es pecador? Ajá. Exactamente. Porque ella se equivocó en algo, en que ella nunca conoció a Jesús. Y Jesús le dijo: bienaventurados los que sufren. Y en ocasiones es mejor tener una enfermedad que estar 100% aliviado y sin Dios.
Porque en ocasiones las enfermedades, cuando Dios nos pone las enfermedades, cuando usted y yo estamos tan vulnerables, que el único remedio es ¿quién? Porque ni siquiera un doctor es capaz. Ella se equivocó y ella cometió el mismo error de Judas. Pero no solo ella, muchos a la larga de la historia lo han hecho. Los fariseos sí que eran expertos en eso. No, a mí no me toque porque yo soy la santidad. No, nadie se acerque en el templo, en aquello. Por eso Dios les decía, Jesús les decía, ustedes prefieren lavarlo de afuera que lo de adentro. ¿A qué les refería? Ustedes necesitan nacer de nuevo. ¿De qué vale que ustedes a la gente les digan que ustedes son como perfectos si a la larga ustedes tienen más pecados que los demás? Por eso es que le decía, los prostitutas, los ladrones, los mentirosos, los ávaros, los pleiteros, esos que están siguiendo, esos van primero que ustedes. Judas nunca se arrepintió, sintió remordimiento. Y eso es una gran diferencia. Pero el arrepentimiento más hermoso que tiene la Biblia, uno de tantos, porque cada uno tiene su experiencia. Dice en Mateo 26:69. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo, ¿tú también andabas con él? Y él dijo, no, pues ¿cómo se le ocurre, señora? Luego se fue a la otra puerta, donde otra persona lo vio y dijo a los demás, mira, ese también andaba con Jesús, ese nazareno. De nuevo Pedro lo negó jurando, no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar, a perjurar, diciendo, no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo. ¿Sabe qué significa cuando ellos le dicen, usted habla como ellos? Que él habla diferente. ¿Y sabe qué él hizo? Empezó a utilizar palabras suaves y a maldecir y a decir groserías. Pero él no había caído en cuenta hasta que el gallo cantó. Y una vez que cantó, Pedro se le vino una película de una. Y estoy seguro que Pedro recordó cuando él estaba en el monte con Jesús y dijo, bienaventurados los que lloran, porque tendrán consolación. Bienaventurado el pobre en espíritu. Y también se acordó cuando le dijo arrogantemente, estos que te dejen, pero yo. Y él le dijo, Pedro, hijo, usted no se conoce. Y de cierto te digo que me negarás 3 veces. Se acordó lo que Jesús le había dicho. Y antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Él experimentó el hecho de sentirse tan miserable en la vida. Él vio su pecado en la cara y él dijo, ¿qué es esto? Y ese llorar amargamente es de esas que uno dice, pero vení, Pedro. No hay forma ni cómo abrazarlo, ni qué decirle, porque es ese llanto con moco, ese llanto que de adentro hacia afuera te está acabando, pero te saca todo. Y llora, y llora, y llora. Se le acaban hasta las lágrimas y sigue llorando. Esa experiencia sintió él. ¿Sabe que él sí se arrepintió? Cuando después Jesús resucitado se le aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que él se acuerda de su pecado. Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabe que usted y yo para que podamos entrar al reino de los cielos tenemos que llorar amargamente? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que toda la vida nos la vamos a tener que pasar llorando así. Porque usted y yo seguimos teniendo pecados y pecados y pecados.
Y una persona cristiana que se dice ser cristiana y que tiene, según a Cristo, tiene que experimentar eso. Pero no solo el hecho de llorar, sino el cambio que hay después de eso. Exactamente, es lo mismo. Llorar es un privilegio que es de parte de Dios. Porque en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según de Dios, esa tristeza que produce Dios, esa es la única que produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte. Usted llora porque una persona se murió, pero después del tiempo se olvida de él. Usted llora porque perdió su trabajo, pero después consigue otro y esa tristeza del mundo no sirve. Y la consolación del mundo menos, porque el mundo dice que usted tiene que ser feliz, 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 y la Biblia dice que usted tiene que ser triste, triste para poder entrar al reino de los cielos. El mundo dice que usted tiene que tener plata para entrar en el ámbito de la clase buena en el mundo. Mientras que Dios le dice que usted para entrar al reino de los cielos tiene que ser pobre. La tristeza que produce Dios, yo les mandé ese versículo, medítenlo. La tristeza que produce Dios. ¿Sabe cuándo Dios produce esa tristeza? Cuando usted le dice, Señor, yo te quiero reconocer a ti, ¿qué debo hacer? Y Él toca tu corazón y te saca todo lo feo. Y te empieza a decir, Josué, es que eres grosero, hablas feo, le gritas a tu esposa, le pegas a tu esposa. Julanita, es que sos altanera, te quieres parar encima del hombre, haces y deshaces, le quitas la autoridad. Al extremo, estás robando, dices mentiras, tienes más dioses de los que debes de tener, solo me tienes que tener a mí. Eres codicioso hasta no poder más y deseas todo lo de tu vecino. Y tus palabras matan a todo el mundo. Y cuando usted ve eso, automáticamente usted tiene que tener dos reacciones. Una, la de Judas, no le importó nada y se fue. O la de Pedro y usted por interior se desploma. Sí o sí pasa eso. La tristeza que proviene de Dios siempre nos llevará al arrepentimiento y a la salvación porque su amor así lo quiere. Él está más interesado que llores a que seas más feliz con el mundo. Él le interesa más que usted y yo lloremos porque ese llanto de acá lo convertirá en felicidad en el cielo. Es necesario que usted y yo reconozcamos siempre nuestros pecados y no ocultemos nada. ¿Sabe por qué? Porque sucede algo. David ya era convertido, David ya era hijo de Dios, ¿cierto? Y él siendo rey ya había experimentado la gloria de Dios. ¿Cuál fue la gloria de Dios? Se enfrentó al gigante y lo mató, sin ser soldado, siendo pastor de ovejas. Se encontró unos obstáculos de reinado en guerras y todos los pasó. Pero tuvo un pecado y ¿sabe qué hizo? Lo ocultó. Y eso nos pasa mucho a nosotros cuando creemos en Jesús y somos nacidos de nuevo. Que a veces cuando tenemos un pecado que nos gusta, se lo ocultamos a Dios. Y cuando nosotros pretendemos ocultarle un pecado a Dios, es cuando Él actúa de otra forma. Él actúa de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y es ahí cuando Él escribió Salmos 32, que decía, que tú pusiste el dedo dentro de mí y eso me consumía. ¿Sabe que Job, una persona rica que lo tenía todo, tenía familia, tenía esposa, tenía las riquezas más grandes, impresionantes del mundo y para acabar de ajustar tenía el cuidado de Dios?
un Dios decide permitirle una prueba en la cual se acaba todo y se queda solo con su esposa. Y aparte de eso le da una enfermedad hasta la cabeza. Cuando usted se sienta mal, lea Job. Y usted y yo nos daremos cuenta. Yo siempre leo a Job cuando me siento mal. Y cuando lo leo digo, uy, no, a mí no me está pasando nada. Porque el Señor lo permite sufrir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Él después lo reconoce. Fue tanta la situación con Job que el Señor tuvo que hablarle fuertemente. Porque él no pecó por el pecado que lo iba a hacer tentado a Satanás. Pero él sí empezó a hablar cosas de más. Y entonces el Señor le dijo, ahora yo te voy a reprender, contéstame tú a mí, ¿usted dónde estaba cuando yo estaba creando al mundo? ¿Usted dónde estaba cuando le ponía las medidas, cuando ponía cimientos, cuando ponía lo plano, cuando creaba esto, cuando hacía esto? ¿Usted dónde carajos estaba? Cuando Dios lo enfrenta así, Job responde de esta forma. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que ni entiendo. Cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y en la ceniza. ¿Sabe qué sucedió después de esto? No saben. Le dio todo lo que yo había sentido. No todo, se lo triplicó. Y vio más de 2 generaciones. O sea, vio a su nieto, bisnieto, y al otro que le seguía. ¿Sabe por qué? El tema no está que Dios no quiera bendecir. Yo estoy completamente convencido en eso. Y creo en que mi Señor es muy, muy generoso. Pero Él no bendice porque usted y yo no hacemos. Me retracto arrepentido, me arrodillo y me tiro demostrando que usted es superior a mí. Y la Biblia dice, al orgulloso yo, Dios, lo resisto, pero al humilde le doy gracia. El no llorar y no reconocer nuestros pecados nos consume desde adentro, lo que yo les decía en Salmos 32. Jesús lloró. ¿Y sabe por qué Jesús lloró? No porque Lázaro había muerto, y mucho menos porque Lázaro no iba a ser resucitado. Él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él lloró por Lázaro porque sabía que el pecado lleva a la muerte. Porque lo más probable es que en esa tumba de Lázaro alrededor habían más tumbas. Y al ver ese panorama, él sabía que el pecado estaba consumiendo a la gente. Por eso Santiago 4:9 dice, aflíjense, lloren y lamentense, que su risa se cambie a lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. En ocasiones nosotros nos reímos más por las cosas que dicen mal, por el pecado que hay alrededor. Nos cuentan un chiste malo, hablando en pecado, y ahí, ¡guau! Tan charro, este man tan charro del trabajo. ¿Sabe que para Santiago él decía, no se rían ni se alegren, lloren? ¿Sabe por qué? Porque es mejor llorar reconociendo que nuestro pecado aún sigue en nosotros y que tenemos que cambiar, a estar felices en la tierra, nada pasa. Esa es la gran diferencia. Lloren porque Él dará un consuelo. En el Antiguo Testamento, a su pueblo tenía un consolador. David tuvo consuelo al final. Y cuando llegó Jesucristo, dio consuelo. Vengan a mí todos los trabajados, yo los hago descansar. Y cuando Él se fue, Él dejó el Espíritu Santo para que también sea el consolador de nosotros.
En Romanos 12:9 dice, ámense unos a otros, oren unos por otros, lloren con el otro, rían con el otro. Y a veces eso nos falta mucho. Por ustedes, oramos insaciablemente para que nazcan de nuevo. Y cuando pasan cosas buenas, qué bueno que nos gozamos. Eso es lo que Él quiere. Que usted y yo lleguemos a tal nivel de que seamos pobres en espíritu y lloremos por el pecado que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, tengamos arrepentimiento y perdón y nazcamos de nuevo. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu poder. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, porque has permitido, Padre Santo, que nuestras vidas sean confrontadas por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque te hemos decepcionado en algunas ocasiones. Y en ocasiones, Señor, en vez de arrepentirnos, hemos tenido remordimiento. Ayúdanos, Señor, a encontrar la situación más crítica de nuestra vida, a encontrar ese pecado, Señor, que tú nos quieres hacer ver, para que podamos entrar en esa transfiguración espiritual que es necesaria, que es la que yo reconozco que estoy mal, que es la que yo reconozco que necesito llorar, y que a base de eso me lleva a un arrepentimiento necesario. Necesitamos arrepentirnos, Señor, y necesitamos llorar amargamente, porque eso nos va a hacer consumir ese pecado que tenemos y podamos tener un cambio radical en nuestras vidas. Perdónanos por todos nuestros errores y ayúdanos, Señor, no a ser como Judas, sino como Pedro, que a pesar del sufrimiento te podamos seguir viendo y te podamos seguir buscando, Señor, porque Pedro después lloró y lloró ya consolado por ti y encontró en ti ese amor inalcanzable, inagotable y que nunca tiene fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.